Les saludo con la hermosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Dadas las circunstancias de las que estamos nosotros hoy viviendo y agradeciéndole a Dios porque día tras día vemos su infinita misericordia en nuestras vidas. Cada mañana podemos ver cómo Él nos ha bendecido, porque no solamente que nos permite levantarnos, sino disfrutar de el día que Él creó para nosotros. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Hoy quiero compartir una porción bíblica que está allá en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 11. Pero hoy vamos a tomar solamente algunos versículos refiriéndonos exactamente a las circunstancias o a la forma como nosotros reaccionamos, como nosotros vivimos, qué es lo que nosotros hacemos y cuáles son nuestras prioridades. Cuando vivimos dificultades o enfrentamos obstáculos, podemos mirar un futuro con desesperanza o con gran incertidumbre. Pero cuando miramos a Jesús y creemos en su poder sobre todas las cosas, entonces podemos confiar y estar plenamente convencidos de una realidad, y es que lo mejor está por venir cuando nosotros creemos en Él. Dios sabe lo que hace en el tiempo que Él tiene y viene con sus bendiciones y milagros. Es así que hoy nosotros en esta historia de las bodas de Caná, en primer lugar vemos que Jesús fue invitado. Y es precisamente una de las situaciones en la que muchas personas, aún refiriéndonos a aquellas personas que conocen a Cristo, a aquellas personas que dicen depender de Él, no siempre le invitan a sus acontecimientos, no siempre le invitan a sus celebraciones. Y sabe que eso es el primer problema que en general el ser humano tiene. Y decía principalmente por aquellas personas que conocemos a Cristo, que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, no siempre le invitamos. Y aquí, en esta celebración, en este acontecimiento muy importante, declara la palabra de Dios que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también, dice, invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces, ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Es muy interesante ver que el Señor Jesús estuvo allí y no porque él quiso, sino que fue invitado. Pregunto, ¿no hay diferentes acontecimientos en su vida? Hoy por hoy vienen ya ciertas celebraciones. Diga usted que puede ser una boda también. Puede ser tal vez la graduación de su hijo, de su hija. Puede ser el que muchas personas estén tomando decisiones para emprender una carrera universitaria. Bueno, en fin, muchísimas cosas que pueden darse, pero lo importante es la pregunta. ¿Será que Jesús está en esos planes? ¿Será que algún rato se le ocurrió a alguien invitarle a Jesús? Pues aquí podemos ver claramente en donde no significa que es la madre de Jesús, María, o son los discípulos los que
hacen lo que nosotros necesitamos. Probablemente hay alguien que sí pueda sugerir, como en este caso María. Ella notó algo, en realidad, como muchas mujeres sabias, de que el vino se acababa. En, en una celebración como esta es muy importante tener el vino, el alimento para todos los invitados. Pero vemos allí que lo único que esta mujer sabia hizo fue darse cuenta que se estaba terminando el vino. Pero como le decía, no fueron los discípulos, sino fue directamente a Jesús, su hijo, a decirle que ya no había vino, no tienen vino. Fue la expresión que se utiliza aquí en la palabra de Dios. Y de una u otra manera, nosotros podemos darnos cuenta que definitivamente, adicional a esto, ella dice, yo quisiera hacer, no, o yo puedo hacer, tampoco. Ella menciona una frase que nosotros debemos entender, que el único que puede hacer un milagro, el único que puede solucionar nuestros problemas, el único que puede darnos la solución a acontecimientos como estos en donde no había forma de ver, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Sabe? Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Es lo que nosotros debemos esperar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es el único que puede transformar, el único que puede hacer un milagro tan grande y de tal magnitud que habrá lo suficiente para muchas personas. Es allí donde Él pide y menciona ahí la palabra de Dios que habían tinajas de piedra en donde se ponía agua y donde en estas tinajas pide Jesús sean llenas de agua. Y declara allí que en cada una de estas tenía una capacidad aproximada de 100 litros por cada una, aproximadamente. Y declara allí Jesús y pide que solamente tomen esa agua y le lleven al maestro de ceremonias de ese matrimonio, en donde él al probar se da cuenta que definitivamente, es más, considero yo, que tal vez los novios no vieron, que tal vez los novios no se dieron cuenta que el vino se estaba agotando. ¿Se puede imaginar lo que hubiera pasado si en una fiesta tan significativa como esta se acabara la comida, se acabara el vino, no tuvieran para compartir con todos los invitados que estaban participando en esta ocasión? Entonces, yo pregunto, ¿qué tal si no se les ocurría invitarle a Jesús? ¿Qué pasaría? Sabe que en nuestras vidas hay algo muy parecido. Por eso yo le mencionaba de inicio que en todos nuestros acontecimientos deberíamos siempre pensar en cuál debe o quién debe ser, perdón, el invitado principal en nuestras celebraciones. ¿Quién debe ser el primero en ser tomado en cuenta para que él sea partícipe de todos los acontecimientos que nosotros podamos tener? Es allí quien solucionó el problema, quien dio esa solución inesperada y que por cierto fue la mejor. ¿Por qué? La palabra de Dios claramente dice allá en el versículo 9 del libro que estamos viendo del Evangelio de Juan, capítulo 2. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo:
Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Que no solamente Dios nos da la solución, que no solamente cuando nosotros le invitamos a Jesús nos da la solución a nuestro problema, sino que es la mejor solución que nosotros pudimos imaginar y de tal magnitud que alcanzará para todos. Es muy interesante ver que el Señor Jesús se reservó lo mejor para lo último. Algunas veces, lamentablemente, nosotros permitimos que la ansiedad y el afán gobiernen en nuestros corazones, tomando decisiones apresuradas y dejándonos llevar por esas emociones sin ningún buen resultado. Es necesario aquí ver que cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestras vidas y confiamos plenamente en Él, al final veremos que Él nos ha reservado, que Él nos ha preparado, que Él tiene lo mejor para nosotros. Recuerde, lo mejor está por venir cuando nosotros creemos en Dios. Lo mejor viene siempre de parte de Dios. No nos dejemos engañar, aun cuando los problemas estén allí presentes. Si nosotros le hemos invitado, si nosotros confiamos, si nosotros dependemos, si nosotros esperamos en Jesús, con seguridad la solución será la mejor. Por ejemplo, y por recordar, allá en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Génesis, capítulo 50, podemos ver también una historia maravillosa donde José fue vendido por sus hermanos y Dios orquestó eso para que él fuera a Egipto y fuese usado para traer bendición a su familia. Como podemos ver aquí, definitivamente José tuvo que pasar por muchas situaciones extremadamente difíciles, situaciones que él nunca probablemente imaginó. En primer lugar, ser un sirviente. En segundo lugar, ser una persona que estuvo detenida, una persona que supuestamente fue acusada de violación, pero o intento de violación. Pero todo esto nos hace ver que definitivamente, y como la palabra de Dios ahí lo declara, que José siempre estaba esperando en Dios. Probablemente él no sabía lo que tenía a futuro. Recordemos, cuando vivimos dificultades o enfrentamos obstáculos, podemos mirar un futuro incierto, un futuro con desesperanza, un futuro con tanta incertidumbre que no sabemos lo que puede pasar. Pero José no dejó de creerle a Dios, no dejó de pensar en Él y de hacer todas las cosas para que a Él le agraden. Es por esto que nosotros nos podemos dar cuenta que no solamente en ese transitar de José, durante todo ese tiempo de muchas pruebas, lo único que Dios estaba haciendo era preparándole para que él reciba lo mejor que estaba por venir. Tal es así que en los versículos 19 al 21 nosotros podemos ver la conclusión de todo esto, y no solamente que perdona a sus hermanos, porque recuerde, él fue vendido por sus hermanos. Y es allí, decía el versículo 19, en donde sus hermanos estaban tan preocupados y consideraban que definitivamente ellos necesitaban un castigo por todo lo que ellos hicieron. Pero José responde en el versículo 19 del capítulo 50 de Génesis: no temáis,
¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Y el versículo 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sabe? Es precisamente cuando nosotros, como en el caso de las bodas, le invitaron a Jesús, y también como en el caso de la historia de José, cuando él siempre dependía de Dios, él confiaba plenamente en Dios a pesar de las circunstancias. Dice la palabra de Dios, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Por lo tanto, de la misma manera, hoy yo quiero transmitir, hoy quiero compartir esta reflexión con una conclusión en donde podemos ver que definitivamente Dios obrará a pesar de las circunstancias. Dios bendecirá cuando nosotros le invitemos, cuando nosotros confiemos, cuando nosotros podamos depender de su gracia y su favor, cuando nosotros podamos darnos cuenta que no hay absolutamente nadie, sino solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que quiere lo mejor para nosotros. Si recuerde, sin importar las circunstancias, y podemos celebrar que Dios puede sacar cosas buenas de las malas, que Dios puede bendecirnos y que Dios puede hacer cosas imposibles en nuestras vidas, pero si nosotros dependemos de Él. Lo que aquí nosotros sobre todo podemos darnos cuenta es que si nuestra confianza está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios siempre nos bendecirá. Es más, podemos decirlo como Pablo menciona allá en la carta a los Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 10, y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe? Es esto lo que nosotros podemos darnos cuenta, porque en muchas ocasiones creemos que si Dios nos bendice, si Dios nos multiplica, si Dios nos da muchas cosas, si tenemos en la forma material y no tenemos falta de nada, entonces decimos ser bendecidos. Pero lo importante es cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra paz con Dios y con los demás, cómo está nuestra relación, cómo nosotros nos sentimos con poco, con nada o con mucho. Cómo nosotros podemos reaccionar y poder agradecerle a Dios y decir también, como Pablo lo dijo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, ¿qué es el mayor galardón que nosotros podemos tener? ¿Qué es lo que Dios está mostrándonos aquí? Que definitivamente, recuerdo y lo repito una vez más, debemos siempre invitarle al Señor a todos nuestros acontecimientos, a todas nuestras celebraciones, a todos nuestros momentos, sean buenos o sean malos, invitarle a nuestro Señor, porque Él nos resolverá el problema. Pedirle a Dios que Él sea siempre el que esté con nosotros, como José lo mencionó, siempre confiaba en Él, a pesar de todas las circunstancias. Y dice la palabra que en medio de los problemas con Potifar, en medio de los problemas en la cárcel, declara, y Dios estaba con él. Esto es lo importante, esto es lo necesario, que siempre
nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con nosotros. Cristo es mucho mejor que una vida libre de problemas. Cristo es mejor que la salud, la estabilidad financiera y una vida cómoda y segura. Cristo es lo mejor en nuestras vidas porque cuando nosotros conocemos a Cristo, lo mejor es que nosotros hemos sido perdonados y podemos perdonar. Hemos sido justificados y hemos sido salvados por su sangre preciosa. Yo quiero recordarle, por favor, no deje de invitarle a Jesús a todos sus acontecimientos, a todas sus celebraciones y aún a esos momentos de angustia y de desesperación. Porque Jesús siempre nos dará una gran bendición, siempre hará grandes milagros en nuestras vidas si dependemos de Él y si confiamos en Él. Que el Señor bendiga poderosamente sus vidas. Amén